Buenas noches con todos, bienvenidos a Expansión Franquicia TV. Hoy día, martes 16 de febrero, seguimos con nuestras entrevistas en Expansión Franquicia TV, marcas que se expanden. Sabemos que el sector empresarial gastronómico ha sido uno de los sectores empresariales con mayor impacto y que ha sido más golpeado con las medidas de cuarentena y confinamiento impuestas por el gobierno por la COVID-19. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial ahora aquí en el espacio Expansión Franquicia TV a Juan Carlos Berme, es presidente de la Asociación de Restaurantes del Perú, ARPE, y CEO de Civitano. Vamos a invitarlo a que ingrese a la sala de Expansión Franquicia TV para que nos cuente y nos relate cómo está viviendo ya esta segunda cuarentena el sector gastronómico en el Perú, y nos comenta un poquito su experiencia con la reactivación, con el rediseño de sus procesos y cómo está viviendo todo el gremio de los empresarios gastronómicos en el país. En unos minutos está ingresando Juan Carlos a la sala Expansión Franquicia TV para conversar un poco sobre cómo está viviendo el gremio de restaurantes y todo el ecosistema gastronómico empresarial en el Perú. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido a Expansión Franquicia TV. Un gusto tenerte en este espacio. Buenas noches, Guillermo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Juan Carlos, somos conscientes que el sector gastronómico está pasando por su peor crisis quizás en la historia por el tema del confinamiento y ya estamos viviendo la segunda cuarentena. Coméntanos un poco o compártenos un poco las cifras de esta tormenta que están viviendo ustedes como empresarios gastronómicos ahora ya en un segundo confinamiento, ¿no? Mira, las cifras que está manejando el Ministerio de la Producción aquí en Perú ha sido la quiebra de 70.000 restaurantes de 200.000 que existían al inicio de la pandemia, ¿no? Si te das cuenta, la cifra es enorme. La cifra es enorme No. y no puedo decirte cómo puede ser ahora con esta segunda cuarentena, ¿no? Creo que si la primera nos ocasionó un aumento enorme del endeudamiento, ¿no es cierto?, para poder cubrir las pérdidas, sea a través de reactiva o sea a través de las cajas que teníamos. Creo que esta segunda cuarentena realmente termina de quebrar a una gran parte del resto, ¿no? Ya todos agotados, ya sin reservas de caja, muy complicados. De verdad que sí. Es terrible, como tú has dicho, la peor crisis, ¿no?, en la historia No, del sector. increíble porque era la punta de lanza del emprendimiento, eran el emblema del emprendimiento, la gastronomía, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? No Y sé. esos indicadores que nos muestras sí son espeluznantes. Yo sé que son indicadores de número de restaurantes que han quebrado. ¿Y tendrás alguna cifra de cuánto empleo ha hecho perder estos cierres? Pues sí, nosotros calculamos que son aproximadamente 5 empleos directos por cada uno de los restaurantes. Entonces, Wow, son 350.000 empleos directos que se han perdido. wow, fuertísimo. Sí, es fuertísimo. Ujú. La verdad que es una historia, no tienes cómo verla por ningún lado bien, de verdad. Es lamentable, lamentable, lamentable. Ujú. Juan Carlos, sabemos que obviamente somos conscientes todos los peruanos que hemos pasado de una economía de mercado a una economía de supervivencia, y todavía nos mencionas que todavía hay restaurantes, digamos, que siguen operando. ¿Tú crees que han podido sobrevivir con todas estas limitaciones, solamente trabajando con el tema de pick-up o recojo y el delivery? ¿Qué tanto de porcentaje de ingresos ha representado este sistema en esta nueva normalidad, ¿no? Mira, esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. Creo que tenemos que tener varios factores en cuenta. El primero de ellos es que no todos los conceptos los puedes enviar por delivery. No todos los conceptos, no todos los restaurantes tienen conceptos que viajan bien por delivery. Y por lo tanto, eh, nosotros calculamos que aproximadamente solamente el 20% de restaurantes del sector pueden hacer delivery, con alguna Ujú. suerte. Habiéndote dicho esto, ahora depende qué producto tienes. Si tienes un producto tipo fast food, probablemente puedas tener un porcentaje de delivery importante. Probablemente un 60% de tu venta pre-pandemia la hacías por delivery. Excelente. Pero si eres un restaurante que estaba más concentrado en el salón, probablemente no vendas más allá de un 30% de lo que vendías pre-pandemia. Entonces, si haces tus sumas y tus restas, eh, al final estamos hablando, como te digo, de pocos restaurantes y esos restaurantes muy afectados, muy, muy Ujú. afectados. Así de malos
son los números. Algo nos ayuda que en esta ocasión haya habido recojo en tienda, ¿sí? Algo nos ha ayudado que el gobierno nos haya facilitado la posibilidad de hacer delivery después del toque de queda. Los restaurantes podemos hacer delivery a 24 horas. Eso ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido con ellos. Pero la gran realidad aquí en todo el mundo es que con los salones cerrados es muy difícil sobrevivir. Y ahora lo vemos, porque yo no sé, o sea, estoy seguro que tú tienes restaurantes que seguías en Instagram y anuncian que han dejado de operar y estas últimas 2 semanas varios lo han anunciado, varios, ¿no? Muy complicado. Otro problema que cuánto crees que haya... ¿Ah? ¿Perdón? No, perdón. Otro tema que tienes que tomar en cuenta es que con el delivery, además, salvo que tengas delivery propio, tienes que pagar obviamente una comisión al agregador y por lo tanto tu margen se ve afectado. Además. ¿Y cuánto crees que se haya elevado ese porcentaje? Porque antes del COVID quizás el delivery representaba un 5 o hasta un 10% de los ingresos. ¿Cuánto crees que haya hecho elevar el tema que solamente puedan trabajar con delivery y bueno, en algunos casos el pick-up, ¿no? Mira, esa es también una simpática pregunta. Te voy a responder por lo menos en los números de nuestras compañías. Nosotros tenemos 3 marcas, Pescados Capitales, La Nacional y Juicy Lucy, ¿de acuerdo? Nosotros hemos casi multiplicado por 4 la cifra que teníamos de delivery en febrero versus la cifra que teníamos en delivery en diciembre, ¿de acuerdo? Habiéndote dicho eso, o sea, nuestras ventas de delivery no llegan a ser el 30% del total de lo que vendíamos antes del cierre, ¿no? O sea, fíjate, realmente, a pesar de haber cuadruplicado el valor del delivery, a pesar de haberlo cuadruplicado, sí. No, o sea, nuevamente, o sea, yo creo que esto es un fenómeno mundial. Solamente aquellos sectores o aquellas marcas que tienen un producto probablemente como pizzas, hamburguesas, pollo a la brasa, pollo frito. Esas son las que más han podido defenderse, ¿no? En Perú y en cualquier parte del mundo, ¿no? Sabemos que esta crisis obviamente es por un enemigo invisible. Sin embargo, ¿cómo has percibido tú? Yo sé que tú lideras la Asociación de Restaurantes del Perú, ARPE. ¿Cómo has percibido el rol del gobierno en estos ya 11 o quizás un poquito más de meses? ¿Ustedes tuvieron permanente comunicación con el gobierno para ver los protocolos de bioseguridad desde el inicio? Debo decirte que hemos tenido permanente comunicación con los gobiernos y con los ministros. Nos ha tocado lidiar efectivamente con todos. Sí, a ver, yo te diría, no, a ver, un tema por el cual nosotros peleamos muchísimo fue al inicio de la apertura del delivery. Te acordarás que la cuarentena empezó el 16 de marzo y recién a mediados de mayo nos dejaron volver a operar delivery, ¿ah? O sea, fue marzo, abril, mayo, o sea, fueron casi 90 días sin ningún ingreso. Y cuando nos permitieron el delivery, tenía que ser un delivery propio. Yo he tenido a los mozos, cocineros, barmans, con moto, bicicleta, a pie, repartiendo producto. Luego la cosa se normalizó un poco más. Tuvimos, yo creo, una buena coordinación con el Produce, con Mincetur y con Minsa para armar los protocolos. De hecho, los armamos juntos, ¿no? Y armando ese en futuro. Ese fue, yo creo, un muy buen trabajo. Te voy a decir cuál ha sido mi perspectiva y creo que sigue inclusive siendo una perspectiva hasta el día de hoy. Tú tienes 2 ministerios que apoyan mucho al sector, que son el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Tienes a un ministerio que no tiene que ver con nosotros, sino en general el Ministerio de Salud, que obviamente está siempre, obviamente su labor es obviamente ver que la pandemia no se propague. Y tienes el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene que ver con el poco dinero que entra, cómo ayuda a todos, ¿no? Te diría que en general ha habido una buena coordinación con el gobierno, sí, con estos ministerios, como te digo, que están ligados al sector, ha habido una buena coordinación. No hemos tenido mayor diálogo con el Ministerio de Salud, también te digo eso. Hemos querido reunirnos con ellos, han asistido a una reunión grupal, pero en general no hemos tenido mayor llegada. Consideramos que los restaurantes son un lugar donde hay poco contagio. Mira una estadística interesante. El estado de Nueva York hizo un análisis de 46,000 casos de COVID entre septiembre y noviembre del 2020, hace pocos meses.
y encontró que el 75% de los casos se originaban en reuniones sociales. Solamente el 1.5% de los casos se habían originado en restaurantes o bares. O sea, es bien bajo. Efectivamente, hay distancia, hay protección. Usualmente la gente que va a almorzar va con gente con la que ha estado haciendo cuarentena. Entonces, en verdad, los protocolos son súper estrictos. Yo te diría, en caso personal, nosotros el día de hoy tenemos 300 personas. Debemos haber tenido, pues, te contaré 2 casos, creo yo, de contagiados a lo largo del año. O sea, muy pocos casos de contagio. Hemos sido, en verdad, y esto lo compartimos, yo creo, con todo el sector. ¿Ah? O sea, en general ha habido, yo te diría que muy poco riesgo de contagio en el restaurante. Interesante. Juan Carlos, todo empresario, todo emprendedor, en cada crisis encuentra oportunidades. ¿Cómo crees que se ha reinventado el empresario gastronómico en esta situación? ¿Y cuáles han sido las soluciones que han surgido en todo este caos y permanente incertidumbre? Que me parece que puede mantenerse en el tiempo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido que entrar al tema del delivery, en mayor o menor medida. Lo teníamos de alguna manera, hoy día todos hemos entrado y todos hemos tenido que aprender cómo hacemos un mejor delivery, cómo atendemos, armamos mejor un contact center, cómo nos comunicamos mejor con nuestro cliente a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Porque no lo tienes hoy día en el sector. Eso ha sido, yo creo, un tema clarísimo. Creo también que ha ayudado al consumidor a educarlo. El consumidor ha aprendido a usar el agregador, ha aprendido a pedir de su teléfono, ha aprendido a pagar con tarjeta de crédito más de lo que lo hacía antes. Eso ha sido, yo creo, te diría, mira, te cuento un caso. Por ejemplo, nosotros hablábamos con los emisores de tarjetas de crédito para poder tener sistemas de pago más sencillos. Yo te diría que no te diría lo que nos demoraba. En 10 meses se pudo hacer todo. Todo lo que no habíamos podido hacer, se pudo hacer en 10 meses, ¿no? Eliminar las firmas para montos bajos, plataformas de pago mucho más sencillas, etcétera, 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 ¿no? Creo que eso ha ayudado también al sector. Los tiempos. Sí, hemos tenido todos que simplificar un poco los menús, sin ninguna duda, ser muchísimo más conscientes de dónde están nuestros márgenes, aligerar nuestras operaciones. Creo que también uno como buen emprendedor efectivamente abre restaurantes y no todos tus restaurantes les va bien, ¿no? Y te cuesta muchas veces tomar la decisión de entregar un local, devolverlo, porque has invertido y, ¿no? Creo que esta pandemia ha ocasionado que limpiemos nuestro portafolio, ¿no? Devolvamos los locales que no eran rentables y que no iban a ser rentables, bueno, ya los cerraste, ¿no? Entonces, vamos a salir, si salimos, un poco más fortalecidos de todas maneras. De todas maneras. Interesante. Mencionabas al comienzo que muchas marcas han quebrado, otras han cerrado temporalmente. Esto ha hecho que el mercado gastronómico se contraiga. ¿Aún queda espacio para la expansión de las marcas con franquicias? O sea, ¿de qué manera todavía se pueden expandir las marcas? Si bien es cierto, algunos restaurantes no tienen la presencia física, pero las marcas, el intangible, todavía tiene ese valor que han sabido posicionar en el mercado, ¿no? ¿Tú crees que una de las opciones puedan ser las cocinas ocultas a través de la expansión con franquicias? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, nosotros somos un ejemplo. Nosotros hemos abierto un local donde funcionamos de manera, digamos, como una dark kitchen. Lo hemos hecho este año, perdón, el año pasado a finales. Estamos construyendo un local nuevo y para nosotros la estrategia de expandirnos a través de cocinas ocultas es clave ahora, ¿no? Hemos tenido reuniones, hemos abierto un par. Sí, por supuesto que sí. Y creo efectivamente que es una buena manera para una marca, evidentemente, que no tiene pues en ese instante un local, porque lo dejó, lo devolvió, expandirse a través de la franquicia y montado en la cocina oculta. Es una tendencia mundial el día de hoy y incipiente, más bien en Perú, te diría yo. Incipiente. Entonces tiene mucho campo por avanzar. Mucho campo. Sí, hay una gran oportunidad ahí. Excelente, excelente. Juan Carlos, tú nos mencionaste hace unos minutos que lideras el operador gastronómico Civitano, con presencia en Perú y Chile, pero cuéntanos un poquito cómo específicamente les afectó el tema de la pandemia en tus marcas emblemáticas, ¿no? De acuerdo, a ver. Por ejemplo, la marca que más resistió fue Juicy Lucy. Son hamburguesas y por lo tanto es mucho más fácil el delivery. Esa fue la marca que más resistió, son locales pequeños,
con costos de operación bajos, ahí donde mejor pudimos resistir. Nos sorprendió gratamente Pescados Capitales. Pensamos de verdad que no íbamos a hacer nada de delivery. Pensamos que nadie se iba a querer comer un ceviche por delivery. Y sin embargo, hicimos un gran producto en un bonito empaque, y la gente en verdad, sí, o sea, quizás pienso yo, es difícil hacerte un buen ceviche en casa, ¿no? Entonces, entonces sí, ahí pudimos tener ahí tuvimos una sorpresa agradable. Eh, Te estoy hablando evidentemente de cifras pequeñas respecto a la venta anterior, ¿no? Obviamente, como comenté al inicio, hay algunos conceptos que no viajan también por el delivery, ¿no? Pero igual la gente los pidió. Yo te diría sí, la nacional, lo mismo, muy parecido a Pescados Capitales, muy parecido a Pescados Capitales también. Nos sorprendió el delivery, pensamos que iba a ser mucho más bajo. Realmente no sirve para pagar tus cuentas, sino para minimizar tu pérdida, pero al menos estás y mantienes el contacto con tu cliente, ¿no? Que yo creo que es importante. A ver, algo que hemos apreciado en Perú y en Chile, en los dos países, ha sido que cuando se levantan las restricciones, la gente vuelve con mucha fuerza a los salones. Si teníamos ese temor, lo teníamos evidentemente, siempre pensábamos que hasta que la industria estuviera totalmente vacunado, todo el mundo, la gente no iba a volver. No ha sido así. La gente vuelve a los salones. O sea, la gente extraña las mesas, ¿no? Finalmente los restaurantes, como siempre digo, somos alegría alrededor de una mesa, ¿no? Entonces, tenemos que pasar este mal momento. Tenemos que pasar este mal momento hasta que lleguen nuevamente esos buenos tiempos. Y lo más seguro, según lo que nos cuentas, ustedes también han aprendido un nuevo comportamiento del consumidor, que es llevar la marca a la casa, ¿verdad? O Así sea, es, ¿cómo así ha es. sido esa experiencia de conocer esta nueva forma de comportarse del cliente? Interesante, oye, porque descubres cosas muy simpáticas. Por ejemplo, eh, los clientes mayores piden necesariamente por teléfono, ¿no? Ok. No usan No ¿cómo sé, se llama? Internet. Las apps, no usan los aplicativos, ¿no? Eso hemos encontrado. Eh, por ejemplo, eh, al inicio hubo muchísimo costo de los empaques fueron bajando en general de precio, conforme se fueron importando más, me imagino. Eh, Hemos optado por empaques biodegradables en una buena parte de nuestros despachos, ¿no es cierto? Eh, Hemos notado también el surgimiento de mucha competencia de marcas digitales, muchísimas, ¿no? Han surgido, los restaurantes grandes han hecho esa cuestión, o sea, han empezado a sacar marcas como una derivación ¿cómo se llama?, de sus cartas tradicionales, con una marca nueva, un empaque más juvenil, y han empezado a crecer. Eso también lo hemos notado. Somos parte del asunto. Nosotros también hemos sacado una marca que ha sido Chicken Wat, que es un sándwich de pollo frito, ¿no es cierto? Entonces, y también lo hemos expandido y tenemos 4 puntos de reparto en la ciudad, ¿no? Interesante. Parte de las cosas que hemos tenido, que hemos De tenido que hacer, reinventarse. pero que ha resultado, ¿no? Ha Sí. resultado. Así es. Interesante. No, muy interesante, te felicito por esa reinvención y esa creación de nuevas marcas en tiempos complicados, ¿no? Juan Carlos, Sí. nuevamente quiero agradecerte por estar en este espacio Expansión Franquicia TV. Solo quiero que des en estos tiempos complicados, difíciles para todo el sector gastronómico, un mensaje de aliento, de motivación y obviamente a todos los emprendedores gastronómicos que nos están escuchando, ¿no? Y nos van a escuchar en esta entrevista en el Internet. A ver, yo te diría, un primer mensaje es un mensaje de esperanza. Como comentaste, yo presido un gremio de restaurantes y coordinamos mucho con los demás gremios y estamos haciendo un trabajo muy fuerte, eh, para convencer al gobierno de la necesidad de ayudar más a este sector emblemático. Otros países con menos tradición gastronómica han apoyado más al sector. Entonces, el gobierno está abierto a esta discusión. Entonces, ahí yo creo que hay un mensaje de esperanza para todos, número uno. Y número dos, ya para todos los emprendedores, como yo siempre digo, hemos visto un poco ya el final de la película, ya sabemos que la gente vuelve. Está bien, hemos retrocedido al inicio, hay que volver a pasar la película, pero antes por lo menos estábamos en una película donde no conocíamos el final, al menos ahora ya lo vimos al final, entonces hay que esperar un poco. Creo que la vacunación va a ayudar, va a ser, poco a poco vamos a ir nuevamente abriendo, y hay que aguantar un poco más. Es el momento, como te digo, de tratar de concentrarte más en tus costos, concentrarte más en tus gastos y defenderte hasta que vuelvan los buenos tiempos.
No, gracias Juan Carlos nuevamente por estar acá y éxitos en todas las marcas que lideras en el grupo gastronómico Civitano y esperamos tenerte de vuelta por acá. Un abrazo. Oye, me ha encantado. Muchísimas gracias. ¿Ah? Cuídate. Gracias. ¿Ah? Hasta luego. Cuídate.